Miren, aquí está, se ve, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es A eso? ver, ¿La carta de Obrador? exactamente, para que dejemos de hacernos vicisitudes y cosas así Pero medio cortita, fuera cortita de la lugar. carta. Es más, te dice, el gobierno de México propone a su majestad, tal, que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento, o sea, no se pide perdón, reconocimiento de su historia común. Es decir, hasta los amigos hispanistas, si tuvieran un poco de habilidad lectora, les gustaría esta carta, ¿no? Es decir, ni el gobierno mexicano pide disculpas, ni un discurso que no va al caso. Creo que es una, o sea, independientemente de mi inclinación política, si estoy a favor o en contra del obradorato, pues realmente lo que exigió el gobierno mexicano a inicios del sexenio de Obrador es el reconocimiento de una historia común, ¿no? Luego, ¿sabes qué, Derek? No sé si más casi al final es donde dice que él reconoce eh, que España tuvo que ver en la formación del país. Algo así, Sí, las creo que por palabras. aquí lo tengo. Ah, pues claro, acontecimiento fundacional de la nación mexicana. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál odio? Exactamente, es que lo que, ¿Y y de dónde sacan, como lo que que dicen, repito y de siempre, dónde demonios sacan los españoles que estaban exigiéndoles que le pidan perdón? ¿no? Y De también la algún medio. comentocracia de derecha mexicana, que comen vivos al régimen. eh, Esta carta para ellos es el 911, algo de ese estilo, o sea, y la comentocracia de la derecha mexicana dice, es que Obrador pide disculpas al rey de España, tal. Estoy seguro que no has leído la carta. Aquí está la carta. No es muy difícil Exacto, de nunca la han encontrar. Toma leído. un segundo encontrar la carta en internet. Y es Muy gratuita. decente el Obrador con esa carta. Yo no Exacto. sabía personalmente. Mejor dicho, un crítico le diría a Obrador tal vez, ¿cómo va a ser tan así de hablarles tan bonito a estos invasores o algo así? Y Puede le ser un dice su crítico, pero majestad todavía, su imagínate. Él no es majestad, su dice Dios, porque vasallo. le dice su No, pero majestad. eso es lenguaje diplomático y es lo que suelen no Mm, usar, Es aunque más, parezca arcaico. esta parte es bien interesante porque siempre se dice que exigimos que devuelvan el oro y tal cosa. Actualmente, el estado que presido, es decir, México, no pide un resarcimiento del daño en pecuinario. ¿Qué es pecuinario? Pues en dinero, en plata, en ujú. oro. Ah, yo sí. No perdimos un resarcimiento del daño en dinero, ¿no? México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica. O sea, ni siquiera pedimos que devuelvan el oro, Que les que tanto les pida. encanta eso. Eso es, No, yo sí pido el oro, por Ah, favor. No, yo eso también. es más, eso a mí no me cuenten en la Actualidad. carta y a mí me devuelven mis Mira, 200 toneladas eso de es oro. más importante. No sé si alguien se ha dado cuenta de eso. Eso es más importante incluso que lo de la corona. ¿Por qué? mira, Porque si es el Estado español, es el presidente del gobierno, que es el que no ha dicho ni mu. Y en este caso, como ya he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, el señor Felipe es un bonito adorno. Por lo tanto, el que tiene que decir algo es el señor presidente del gobierno, que al día de hoy todavía no entiendo por qué no ha dicho ni mu, siendo una persona que teóricamente es progresista y hace políticas progresistas, pero en esto, ¿por qué no ha dicho nada? Pues no lo entiendo, la verdad. Mire, de hecho aquí hay un otro LK, opinólogo en lo los que pasa es que, comentarios. LK, lo que pasa es que tú no vas a entender nunca porque eres una persona envilecida, traidora de tu patria. Ah, Y más- Ah, es verdad, y ¿Qué, masónica. Derek? es pues sí, verdad. aquí hay Borbónica, otro Carlos Los opinólogo. Borbónica. ingleses. Siempre llorando los indigenistas, el LK, oro que nos debe, tal. O ¿Eh? sea, habéis Ay, deshonrado al rey LK. llegó tarde a Dice clases ese. Fran Torres, ¿tú te has leído alguna vez algún libro en tu vida o tampoco? No, él es piensa que más, con leer las instrucciones del shampoo ya. Es lo lo que que... le puse en hasta se los puse en moradito para resaltar, más aún, ¿no? Que quiere recordar la reconciliación con el pasado del país. O sea, está padrísimo un día de la reconciliación histórica que involucre al gobierno español, reino, lo que sea, con el gobierno mexicano. Y además, porque también este es otro argumento que ya me las vuelo, ya ahí lo escucho en mi mente, en mi memoria está guardado ese argumento. Pero realmente el exterminio de los
pueblos originarios no fue durante la colonia, fue durante el México independiente. En la misma carta está planteado atroces y tal emprendidas por el gobierno mexicano contra los yaquis y los mayas. Es decir, Ajá, el propio gobierno mexicano forma parte de ese proceso de reconciliación, de claro. reconciliación con la historia nacional. Lo que Mm, se plantea, y la verdad, yo lo suscribo, lo secundo, es que también el gobierno español se involucre en este proceso de reconciliación con la historia americana, y nuevamente americana en el sentido, pues, en el sentido literal de la palabra, con toda la historia del continente, ¿no? Una reconciliación de que se admita que sí hubo tal o tal cosa, pero que pasó en el pasado, ¿no? Ni nosotros pedimos su perdón, pero tampoco ellos tienen que vender una historia leyenda rosista, ¿no? Aquí está la carta, no se puede tergiversar lo que estoy diciendo. Ya están llegando los que les faltó ácido fólico en la infancia. Y antes de silenciar a este señor, voy a leer. El progresismo del socialcomunismo es la mayor destrucción y exterminación del ser humano. De los Bien, zurdos. mujer. Ser zurdo Tómate debe un Ay, ser no de puedo. ácido una fólico. demencia. O, en fin, adiós. Mira, yo le puedo decir algo, o sea, desde el punto de vista político, porque esto tiene un contexto político. Claro. Esto ha sido, como quien dice, una persona con una mediana inteligencia diría qué barato tener un aliado como México. Solo basta decirle muy interesante, claro que sí y punto. Así después se hubiera pasado por la galleta todo eso. Sin embargo, en realidad lo que podemos decir del rey, con el debido respeto que se merece su majestad, es un profeta idiota, porque no supo aprovechar una oportunidad política Pero que el rey histórica. no podía hacer nada, Claro. César. Te repito, Cierto te que el rey insisto. solo es un títere Es de Pedro Sánchez el que tiene que Bueno, pero de todas autorizar la maneras, el respuesta. Sonso ese se pudo haber puesto de acuerdo con Pedro Sánchez, decirle, los mexicanos Es nos que están no mal tiene que sacando, ponerse de acuerdo. hagamos algo. Felipe no se tiene que poner de acuerdo nunca. Pero ¿sabes Porque el qué es que lo tiene que que yo sí decir miré muy o no mal, decir es LK? Pedro. LK, tranquilo, ¿Cómo? ya lo Bueno, que sabemos. Pedrín de todas maneras Ya has podían haber aprovechado explicado que esta el rey no vaina. actúa solo, que Sí, tiene... pero como está diciendo Pero César algo que no es correcto, yo sabes que voy a escucha, corregir cuando te da es Está que en muy bien, está América muy no bien, estás haciendo tenemos, la no tenemos corrección. rey, no sabemos cómo funciona, pero aquí lo Ya, que yo por sí eso veo mal, estoy aquí y lo explico. El rey aquí ni pinta ni corta. El rey puede ser el tipo más indigenista del mundo mundial, pero no lo puede decir. No lo puede decir porque, como bien sabe Black, que es muy amigo de Felipe VI, no puede hacer ese tipo de cuestiones. pero ¿sabes lo que se hizo? Que fue bien rastrero esa carta iba dirigida al rey, de hecho le tuvo que haber llegado al rey. Lo que pudo haber hecho es quedarse calladito, no puedo, ya está, se le agradece, no puedo XX. Lo hicieron público, No hicieron la funciona. carta pública. Pero ¿quién hizo la carta pública? Pues El rey. Pedrito, ¿Y por qué la hizo Pedrito pública si porque se es un supone que rastrero. Pedrito? Pues es que es algo que yo no acabo de entender. Un señor que está bloqueando a los yanquis con la guerra de las narices, o sea, que se supone que es un tipo progresista y demás, ¿por qué diantres no? O sea, es que cualquier persona normal, con unas neuronas normales, que sea, en fin, no voy a hablar de política, hubiera dicho, pues como se está diciendo aquí, pues oye, me parece genial, Felipe, sexo, deja de hacer eso y tal, que hace las cosas como se Felipe tiene se que va hacer. para México a Y punto abrazar allá lo pelota. que ¿Qué sea hubiera y ya. pasado? ¿Por Yo qué sí me Pedro no ¿qué lo hubiera hizo? pasado? Pues no lo sé. Me Perdió la gustaría que oportunidad. cuando de aquí a unos años Sí, este perdió la señor publique sus oportunidad. memorias lo explique, porque me gustaría leer su versión. ¿Por qué no lo hizo el amigo Pues sí. Pedro? No lo entiendo. No, la Pero verdad Creo que fue una que no hubiera torpeza. dañado a nadie y hubiera beneficiado mucho a ambos países, ¿no? Se hubiera ahorrado muchas Lo mentadas de único madre, que se además. me ocurre es por el tema de lo que pasó en Cataluña en el año 17, cuando el rey salió cuando estaba Mariano, el de españoles todos muchos y demás, y que Pedro tal vez, porque luego Pedro cambió en primer lugar apoyó a Rajoy y luego al rey y esto y lo otro. Y parece ser como que quería dejarlo en mal lugar. El problema de dejarlo en mal lugar es que, como cualquier persona que se haya leído la Constitución sabe que no lo va a dejar en mal lugar, lo único que lo deja en mal lugar es para las personas que no conocen la Constitución. Por ejemplo, cuando
en este directo se dice que el rey tiene que haber hecho esto, lo otro, lo de más allá. Pues no. Bueno, pero hay un punto Da que igual que tiene tenga una mala razón. fama el rey o no, porque aquí se sabe que es el señor presidente del gobierno el que tiene constitucionalmente, primero, no tenía que haber publicado la carta, porque lo único, si no vas a responder, ¿para qué coño publicas la carta, tío? O sea, estás dejando mal a la institución de la monarquía. E indirectamente estás perjudicando a España a nivel de relaciones exteriores Diplomático. y diplomático. O sea, le estás metiendo una basura, en fin, y más cuando hay problemas donde hay intereses comunes, por ejemplo, el tema de Cuba, con la ayuda a Cuba y demás, en contra de la política de Estados Unidos. No lo entiendo, no lo entiendo. Y además, si en ese sentido México y España colaboran con el tema de Cuba, a cuento de que tienes que joder las relaciones entre dos países que teóricamente son amigos. No lo entiendo. Lo Claro, siento, pero hay pero una no lo entiendo. puntada ahí que tal vez puede ser, a ver qué tal te digo. Una forma, porque lo que pasa es que la derecha española se siente muy, muy representada y es un poco monárquica, según mi parecer. Entonces, al poner esto y lanzarle las pullas y esto y todo, no sé, puede ser una forma de tratar de ridiculizar un poco todo el tema con el rey y afectar a la derecha o algo así. No, es que es mucho más sencillo. El PSOE y el PP son monárquicos, ambos a dos. O sea, los dos grandes partidos de este país El son PSOE, el oficialmente Partido Socialista es monárquicos. monárquico. ¿Cómo va a ser el Partido Sí, Socialista monárquico? el Partido Socialista Obrero Español es monárquico, qué, sí. qué cosa Sí, rara. César, No, no sí. puede ser eso. Sí, el Partido Socialista Obrero Español en su inmensa mayoría es monárquico. Lo fue con Felipe González, lo fue con Zapatero y la inmensa mayoría del partido con Pedro Sánchez es monárquico. Quienes ahora no son monárquicos son los de Vox, por lo que ya sabemos, y Podemos y demás. Ah, Pero tanto el Vox no es PSOE como el monárquico. PP son monárquicos. Pensé De que Vox hecho, era monárquico. no, 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 no. Y menos ahora. Ahora menos. Ahora con lo que ha hecho Felipillo. No, Vox es la extrema derecha que viene de los neofalangistas y demás. Y desde que ahora recibe ayudas del otro señor. O sea que ahora los socialistas son los monárquicos y los de la No, pero derecha los son los socialistas. A ver, republicanos. ¿cómo te crees que se hizo la transición en este país? Por la alianza entre el PSOE y la UCD en su momento y luego el Partido Popular. Si el PSOE hubiera dicho que era dejar a la China, habría habido un referéndum, pero no se hizo. Porque el PSOE evidentemente está dentro del sistema, claro está. Si no, ¿de qué? Oye, pero O sea, aunque Yo parezca jamás hubiera sorprendente, el entendido eso. partido de izquierda mayoritario es del sistema. Y como es del sistema, pues apoya al sistema que es el rey. A ver, ¿dónde te crees tú que hacían las reuniones el amigo Juan Carlos con alguna de sus amigas? Ni idea. ¿Y quién tapaba ese tipo de cuestiones? ¿Quién? Pues Felipe, González Márquez, José María Aznar. De hecho, tuvo más problemas Juan Carlos repito, tuvo más problemas con Aznar, que era de derechas, que con Felipe. Y eso Mira, pues. se puede buscar información porque a kilos. Cuando se echó una famosa amante en una finca que estaba cerca entre lo que es el Palacio de la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela, quien tapó todo eso fue Felipe González, que era del PSOE. Y de hecho, cuando despidieron a una de sus amantes y quiso contratarla en Televisión Española cuando estaba Aznar, Aznar dijo que no la contrataba. A la amante del rey, el rey se mosqueó. Eso no lo sabíais. Nada. Bueno, Pero pues mira, ese es el ahí sí nivel me, para que me vean dejaste así que con eso del en PSOE. todos lados cuecen habas. Yo pensaba que chismecito era de muy, muy de Reyes. derecha eso de la monarquía. Es que, a ver, esto es como todas las cosas. Una cosa es como tú lo interpretas y otra cosa es como es la realidad. Aquí la inmensa mayoría de la gente, de hecho, ha sido muy juancarlista porque Juan Carlos es un tipo como muy campechano, como muy de la calle, iba con la moto por ahí
hizo lo del 23F, a pesar de las leyendas urbanas, es decir, ha pasado momentos relativamente chungos y demás. Pero luego tiene una cara B, que es con todo lo de sus amantes, todo el dinero de los árabes, lo de el marido de una de sus hijas, que también se forraba y demás. Una vez que el señor este dimitió por lo de los leones, cuando él estaba ahí, sí, fue con su Tomando nueva elefantes en la familia, selva, ¿no? En safari. se fueron a Botswana a cazar con la... Pero es que lo más divertido es que su amante era un agente de Putin. Cuidado. El Putin. La alemana, Siempre he vivido el Putin, ¿eh? la Corina von no sé cuántas, que era una marquesa alemana o una noble alemana, que además iba con su exmarido, iban el exmarido, el hijo y el Juan Carlos. Pues esta señora parece ser que trabajaba para los servicios secretos de Putin. O sea, Qué horror. imagínate el O sea, me nivel. estás diciendo que ¿Y ese señor iba con su literalmente, ex marido? Sí. o sea, Putin lo tenía literalmente todo. la amante, ¿Qué familia tan feliz? oye, A eso es ver. como para una película de 007, ¿no? Así como que el amante del rey de España sea una agente rusa encubierta. Sí, sí, sí. Pues sí, José. De hecho, esto salió hace como 3 o 4 años. Y bueno, fue antes de la guerra de Ucrania cuando salió y todas las vinculaciones que tenía Putin con cerca de la corona y Monarquía. cerca de la extrema derecha. Mm. De hecho, se supone que con Felipe eso, entre comillas, se ha saneado. Es decir, ha quitado a su hermana, bueno, a las dos hermanas que tenían sus temitas, ya no son familia real, ha civilizado, entre comillas. Entonces, la única opción, otra opción plausible, que también me lo comentaron, es que sería una forma de desacreditar a la monarquía, pero es una tontería, porque aquí en España ese tema pues no interesa ni sí ni no, sino todo lo contrario. Eso interesa en todo caso a las relaciones internacionales y las relaciones con México, porque aquí, francamente, si tú le preguntas a alguien algo de esto, pues te va a decir, pues me interesa un carajo, francamente.